Continuamos aquí en el tribunal, pero tribunal sin filtro. Porque mucha gente, yo le digo temprano en la mañana, me preguntan, Camil, ¿para dónde vas? Y yo, para el tribunal. Y voy con mi camisita. Y como todavía soy solamente cuasi abogado, no abogado todavía, hasta el momento, me dicen, ¿tienes algún problema? Y digo, no, hermano, para el tribunal sin filtro. Así que aquí estamos en el tribunal sin filtro. El siguiente tema que tenemos, Rosamil, es acerca de la reforma fiscal, un tema que ha venido haciendo muchísimo ruido en la sociedad dominicana. Es un tema que ha creado mucho pataleo, pero a contrario de toda opinión actual popular, es una necesidad imperativa que presenta todavía el pueblo dominicano. Ayer estuvimos hablando de la reforma constitucional, que también es un tema bastante interesante. Y al igual que ayer, yo le exhorto a la población, no solamente provincial, sino nacional, que se detengan a leer, que se detengan a investigar, para que puedan entender por qué es tan necesaria la reforma, tanto constitucional como tributaria. Yo estuve viendo unos cortes de unos programas en donde ayer, me parece, en una de las sesiones, uno de los senadores externaba que no se quería como que se reformara la Constitución ni que se realizara la reforma fiscal, sino que se modificara el Código Penal. Señora, para poder hacer eso, para poder modificar o promulgar el nuevo Código Penal, se requiere todavía de muchísimo más tiempo del que se tiene trabajando en todo eso. Entonces, precisamente por la necesidad imperativa que tiene el pueblo no se detiene a investigar y por eso emite opiniones sin fundamento. Señores, lean, que eso es gratis. Ahí está el libre acceso a la información. La reforma fiscal se requiere, es una necesidad imperativa. Y realmente el presidente eso lo ha especificado. Entre esas necesidades que van a ser suplidas con la reforma fiscal está la modernización tributaria del Estado. Si usted no sabe qué es, investíguelo, que eso es gratis. Ahí está el libre acceso a la información. Y después que usted, el tú genérico, ¿verdad? Hablando del tú genérico, después de que usted se jacte de investigar, usted va a entender por qué la imperatividad de reformar el régimen fiscal dominicano. Entonces hágalo, que eso es gratis. Ahí está el libre acceso a la información, jáctese de información para que pueda emitir un juicio de valor y no se ponga a hablar cosas que no son y cosas que usted no entiende. ¿Sí o no, Camilo? Claro que sí. Bueno, yo con el tema de lo que es la reforma fiscal, quiero abordar un poquito con un revuelo que hay en el área del cine. Perfecto. Y explicarle lo que hemos entendido sobre esto. Yo he hecho 3 películas. O sea, he protagonizado 3 películas. Un productor ya, sí. Un productor de data. 2 de ellas, la primera solamente participé como protagonista. Solamente, wow. O sea, en la primera solamente participé como protagonista. ¿Y ser protagonista de una película te parece poco? Bueno, pero aquí viene el punto. El productor, que era productor, camarógrafo y editor, se fue hacia Europa. Entonces yo dije, déjame ver cómo edito, déjame ver cómo produzco, déjame ver cómo hago el guión, déjame ver cómo grabo. Y entonces, para las próximas 2 películas, fui parte del guión, parte de la producción, parte de la grabación y también protagonista. Por eso dije solamente protagonista en la primera. ¿Qué sucede? Que con esto de la ley del cine, se me encendió un bombillito. Por eso tengo equipo para trabajar eso. Investigué sobre la ley del cine. Y claro que sí. ¿Qué hace la ley del cine? Hay muchos que están llorando por la razón de que yo vengo y someto un proyecto y este proyecto vale 10 millones, ¿cierto? 10 millones en pagarle a los talentos, en compra de equipos necesarios, hospedaje, comida, todo. A veces hay que pedirle permiso a donde se vaya a desarrollar la locación. La locación, exactamente. Entonces, ahí se van los 10 millones. Ahora, ¿de dónde salieron, Camilo, los 10 millones? ¿De dónde salieron? Cuando la ley del cine
estas personas te aprueban tu proyecto, entonces ellos buscan patrocinio. Los patrocinios no es más que ellos van a pagar, pero mira de qué manera, ¿con qué pagan? Con el dinero que pagan en la DGI de impuestos. O sea, le van a exonerar un 25% de los impuestos después de X cantidad. Hay una cantidad límite. Pero si a mí me van a eliminar un 25% y yo hago este tipo de negocio que se dice, por eso se hablaba del lavado, hago este tipo de negocio y digo, bueno, en vez de 5 que era que tenía, les recomendaron que dijera que era 10, entonces de los 10 el impuesto va a ser más alto que lo que está dando de impuesto a la persona, entonces se le devuelve para atrás. O sea, hacen un negocio y de esa manera se estaba manejando. Usted dirá, bueno, Camil, ¿están utilizando los recursos del Estado? Prácticamente sí, porque lo estaban usando antes de que llegara el Estado, porque estaban desviando los fondos. En vez de ese % que usted tenía que pagar, usted se beneficiaba haciendo ese trueque. Era un hoyo que había ahí. Entonces, el otro punto es que hay películas, tú sabes, que te dicen, se gastó tantos millones. En Avatar, tantos millones. Se recaudó tanto. ¡Wow! Más de lo que se gastó. Aquí en República Dominicana es diferente. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay películas que costaron 80 millones, por ejemplo, y solamente recaudó 20 millones en taquilla. Están perdiendo. Sí. Pero hubo una que fueron 70 millones y solamente recaudó 10,000 pesos. Hay que ver la calidad también. No, con buena calidad. Porque, entonces, ¿para qué están trabajando? ¿Para perder? Porque está perdiendo el pueblo dominicano. Está perdiendo el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que no van a quitar la ley del cine de lleno, sino que van algunos artículos a retirarlo de ahí, porque en realidad no están haciendo nada bien. No le está haciendo nada bien. Y una ley que ya después de 10 años, 12 años, no ha caminado como debe de caminar, entonces ¿para qué está ahí? Si todavía no da los numeritos. No da los números. Ellos se enfocan en ¿qué? En que han preparado talento de aquí, de República Dominicana, que cuando vienen a hacer una película desde el extranjero, utilizan este personal, utilizan los recursos de República Dominicana. Pero ¿qué vale que utilicen los recursos de República Dominicana cuando los de aquí no le están sacando el beneficio que conlleva? Entonces, ese dinero puede servir para otra cosa. Me extendí un poquito para explicar, pero ese dinero sirve para otra cosa. Claro. Eso es lo que se quiere lograr con la reforma fiscal. Eso, entonces, expliqué ese punto que lo domino un poco. Expliqué ese punto porque lo domino un poco. ¿Para qué? Para que entiendan que las cosas que están supuestamente aumentando, los impuestos, no es solamente porque ellos quieren. No es por eso. Es ¿para qué? Para poder recolectar y poder enviar eso a donde se necesita. A donde se... Así es. Exactamente. Claro que hay muchísimos sectores en República Dominicana que requieren esos fondos que se están o malversando, o que se están desviando, o que simplemente no se les está dando una buena utilización. Por ejemplo, esos fondos serían utilizados para el sector salud, que para nadie es un secreto que en el sector salud dominicano es muy deficiente. Entonces no vamos a juzgar o a prejuzgar sin conocer las razones de fondo que tiene el presidente para realizar esa reforma fiscal. Y no obstante a eso, también hay que recalcar que esa reforma fiscal se viene aplazando o posponiendo desde hace 2 gobiernos, desde hace 2 periodos. O sea, eso estaba primero cuando Leonel, que debió de realizarse. Leonel se la traspasó en buen dominicano a Danilo, y Danilo se la pasó al dominicano, al presidente actual, que es Luis Abinader. Entonces, por algo, los gobiernos anteriores no realizaron esa reforma fiscal. ¿Y qué es ese algo? Yo diría que es cobardía. Entonces hay que felicitar a nuestro presidente Luis Abinader por tomar la gallardía, por arriesgarse a precisamente lo que está pasando ahora, y es que el pueblo dominicano lo prejuzgue sin conocer las razones de fondo. Ellos no querían perder la ñoña.
¿verdad? Pero sabemos que Luis Abinader es un presidente que le va a demostrar, porque eso, cuando te dije que entrar al negocio, el joven inquieto, hay muchos jóvenes que me dicen, Camilo, tú como que tú sabes mucho. Y yo, espérate, yo sé lo que he aprendido y lo que veo y lo que estudio. Entonces, es lo que yo digo. No es lo que yo te diga a ti aquí ahora. Porque él me mostró también, dice, Camilo, pero mira, esta persona está diciendo, digo, ok, esa persona está diciendo, y yo también estoy diciendo, él te convenció, yo puedo convencerte, pero tú tienes que buscar la manera de tú estudiar, de tú buscar y convencerte a ti mismo, tú. Cuando tú te convenzas a ti mismo, no está mal que tú preguntes para ir orientado a dónde vas, pero es bueno que tú te cuestiones, que tú cuestiones la situación y no solamente porque digan que eso es malo, eso es malo. Así es. Mire, el tema de la reforma fiscal es un tema que creo que también, aunque conllevan ciertas medidas, y dice la Biblia, dice Cristo Jesús, que las correcciones al principio no son buenas para nadie. Cuando usted está impuesto a tener un estilo de vida, una forma donde usted va de compromiso, donde las cosas marchan sin el debido proceso, usted se siente cómodo. Ahora, cuando vienen las correcciones, al principio nos gustan, pero al final rinden su fruto. Y creo que es lo que va a pasar con la reforma fiscal. La reforma fiscal, la gente solamente se ha detenido en todos los noticieros de ciertos impuestos que se duplicaron, como es el caso del marbete. Pero se han olvidado de los beneficios, de las medidas compensatorias que realmente trae la reforma fiscal. Dentro de esa medida, los productos de primera necesidad, ninguno fueron tocados. El pan, la leche, los huevos, lo que comemos a diario, eso está exento en la reforma fiscal. Eso es una manera de proteger al pueblo dominicano. Pero también la evasión a la evasión del anticipo a las pequeñas y medianas empresas, que no le permitía operar de manera estable. El anticipo es el pago antes que se hace, así mismo como lo dice, anticipado. Ahora solamente tendrán que hacer un solo pago. O sea, que le permitirá evolucionar de manera más rápida. Pero también está el escape de impuestos y de tributos que grandes empresas que se instalaban en el país lo estaban evadiendo, y el gobierno ha dicho que de manera frontal no solamente los pobres tienen que pagar los impuestos, también los ricos. Oiga, hay más beneficio que el terror que se le ha vendido a la población dominicana sobre la reforma fiscal. 122,000 millones se van a ahorrar. Porque Camilo y Rosamil, esto es algo que yo me lo preguntaba antes de la reforma fiscal. Y es que estamos viendo en el ejercicio político dominicano de que la mayoría de los últimos 30 años de vida presidencial, se podría decir, se ha tenido que recurrir a demasiados préstamos para poder apalear, para poder atender las necesidades reales del Estado dominicano. Y el presidente ha dicho, no podemos estar tomando préstamos para pagar impuestos. La deuda va a seguir creciendo y el impuesto es demasiado, el interés es la palabra, es demasiado alto. Si nosotros ahorramos, si nosotros controlamos el gasto público, ese dinero que se paga en interés puede ser destinado a las instituciones que brindan servicio en el Estado dominicano. Entonces, hay que reflexionar, hay que profundizar que en estos momentos la reforma fiscal y constitucional, en vez de ser un terror para la ciudadanía, va a rendir sus frutos. No podemos vivir una vida de república dependiendo de organismos internacionales a niveles de préstamo. Hay que controlar el gasto público y felicito
al gobierno y si hubiese sido otro al que estuviera con la fusión de los diferentes ministerios. Sí. IAD y Ministerio de Agricultura. Mejor Ministerio de Agricultura. Una dependencia llevándose, destinándose, no llevándose, no es el término apropiado, sino una gran cantidad de presupuesto del Estado, cuando el ministerio principal, Matiz, hace lo mismo. Hace lo mismo. Entonces yo creo, compañeros, no sé si ustedes van a abundar algo más sobre esto, de que cuando vemos el anticipo, para hacer un resumen, cuando vemos el anticipo eliminado a las pequeñas y medianas empresas, cuando vemos que se va a enfrentar de manera frontal la evasión de los impuestos a las grandes empresas, cuando vemos que los primeros productos de necesidad del hogar dominicano fueron protegidos, no fueron tocados, cuando vemos que las ayudas del gobierno de 1.650 fueron aumentadas a 2.000, entonces estamos ganando. Ningún gobierno, óigase bien, quiere tener la población que dirige en zozobra. Y a veces hay que tomar medidas. Usted toma medidas hasta en su casa cuando ve que sus hijos están haciendo lo que no es correcto. Yo te lo voy a poner más fácil. Adelante, colega. Cuando entran esos tiempos difíciles económicamente, cuando hay momentos, bien, usted, camarones por aquí, para la playa, todo bien, ¿verdad? Pero entraron los momentos difíciles. El tiempo de vaca flaca. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene una tarjeta de crédito. Usted dice, bueno, ¿toco la tarjeta de crédito o no la toco? Bueno, sí, después van a venir tiempos buenos y usted sigue usando esa tarjeta de crédito. Vendrán tiempos buenos y sigue usando la tarjeta de crédito hasta que está al cuello. Entonces, usted no encuentra cómo salir. Sin embargo, usted puede tener esa tarjeta de crédito ahí y decir, bueno, déjame dejarlo ahí y en vez de comer camarones, voy a comer codito. En vez de comer esto, voy a comer esto y manejarme de la siguiente manera. Si antes iba en el vehículo y gastaba tanto de combustible, entonces ahora vamos en el vehículo y también vamos en autobús. ¿Para qué? Para así evitar que el dinero le salga mucho del bolsillo. Entonces usted poder ahorrar para poder cumplir con los compromisos. Si no es de esa manera, entonces usted no va a echar para adelante. Ahí está lo de la reforma fiscal explicado llanamente. Tenemos que sacrificarnos, sí, tenemos que hacerlo. Sabemos que estamos acostumbrados a muchas cosas, los tiempos no están bien y dicen, ¿por qué ahora? Porque antes no lo hicieron. Y si permitimos que todavía esto avance y continúe, como expliqué con la tarjeta de crédito, se sigue posponiendo, va a ser peor. Y si vuelve luego en el 2030, por ejemplo, que no se hubiese hecho nada ahora, en el 2030 la gente iba a estar al grito igual. En el 2050 la gente hubiese estado y peor, Camil, porque esto se iba a seguir convirtiendo, que ya es una bola de nieve enorme. Esto iba a seguir creciendo. Entonces, por lo menos el presidente Luis Abinader ha tenido la gallardía de iniciar, porque es un proyecto de reforma fiscal, no es una reforma fiscal como tal. Lo mismo que con la Constitución, o sea, es un proyecto, eso todavía conlleva un proceso muy riguroso, revisiones, comisiones que están destinadas precisamente para eso, para revisar que todo se esté realizando de manera correcta. Entonces, con respecto a lo del pataleo y con respecto a la posposición de la reforma fiscal, los que están pataleando son precisamente los beneficiados. Sí, pero no, o sea, no lo saben. No. Si lo supieran, estuvieran tranquilos. El compañero Camil decía algo al inicio del programa, y es de que una mentira se dice tanto que se convierte en una verdad. Así es. Pero ¿cómo usted desmonta ese rumor o esa duda que usted tiene sobre cualquier situación cuando usted la investiga a profundidad por usted mismo? El compañero decía, yo le decía a ese joven
esto es así de tal manera, pero profundízalo para que te termine de convencer. Claro, cuestionando Mira, la información que usted está recibiendo. Yo no sé si ustedes vieron el debate presidencial que se realizó antes de las elecciones. Y una de las preguntas que la periodista de CNN le hizo a los candidatos era que qué pensaban de la reforma fiscal y constitucional. Y la respuesta del presidente de turno me encantó, porque él dijo, se hace necesario, pero yo pido aquí de que el liderazgo nacional, incluyendo, ese fue el término que usó, incluyendo los amigos de la oposición, nos sentemos, porque el tema de la reforma constitucional y fiscal no es un tema de partido, eso es un tema de Estado. De Estado, claro. Porque involucra a todo el Estado. Cuando los impuestos bajan, a usted lo benefician, no a uno, a todos. Claro. Cuando suben también lo afecta a todos. Entonces, él invitó, y hoy no quiero abundar en oposición, pero hoy la oposición que critica lo está haciendo sin fundamento. Que en este tiempo no se podía porque es muy gravoso para el pueblo dominicano. Entonces, ¿cuándo? Si se ha postergado tanto como han dicho los compañeros. Creo que es el momento de ajustar los cañones y nosotros darle todo como dominicanos, oficialismo, oposición, izquierda y todo el mundo, echar este país para adelante. Así es. Bueno, así es. Ahí está ese tema que va a seguir en la palestra pública. Y ya, bueno, para finalizar, porque ya se nos agotó el